En realidad, yo no sé si corresponde que frente a todo el maremándum que se está dando en el país, nosotros traigamos un tema que hasta ahora será un tema marginal. O sea, la corrupción en el Estado, la corrupción en el gobierno, es un tema que da para hablar semanas. Y nosotros que sabemos que las instituciones han sido secuestradas por una manga de mafiosos, una manga de filibusteros, ¿qué pudiéramos agregar a todo lo que la gente generalizadamente conoce? Que hay un estado paralelo que se ha estado moviendo en el país y que ha sido la consecuencia porque la corrupción ha traído el desprestigio y el abandono del deber del funcionario público. O sea, han llegado verdaderos piratas, verdaderos aventureros que han marginado la tarea de gobernar para buscar hacerse ricos. Y han ingresado a ese podio no solamente los funcionarios, los políticos y los dirigentes, sino casi la mayoría de la sociedad, porque si la corrupción está ahí institucionalizada desde la cúpula del poder, y los que están abajo son todos directa o indirectamente funcionales a lo que está operando en el país. O sea, nosotros tenemos miles de millones de dólares fugados del erario público, directa o indirectamente, que han pasado a formar grandes fortunas en el mundo. Y entonces las consecuencias, tenemos un país sumido en la pobreza, un país enormemente rico, con una generalidad, no algunos, casi una generalidad de funcionarios públicos corruptos que se han hecho multimillonarios. Entonces, cuando uno ve toda la realidad, la pobreza, la lucha desesperada del pueblo, la ansiedad, o sea, la pasión, el ideal ese ingenuo, o sea, pueblerino, un ideal prácticamente de aldea, de aldeanos, con tanta ilusión y con tanta esperanza. Y nosotros que ya hemos visto el proceso, o sea, hemos visto pasar esta procesión varias veces y sabemos dónde va a terminar todo, porque todos los que llegan ansiosos por hacerse ricos, no llegan ansiosos por ocuparse de los problemas de sus congéneres, de sus compañeros, de los pobres que han sido marginados. Entonces vos, cuando desde el ostracismo, por decirlo de alguna forma calificadora, alimentás la vaga esperanza de que pudiese cambiarse estas cosas, y es un poco ingenuo, un poco titánico de la tontería, pretender de que uno desde el llano, desde lo más bajo de la sociedad, porque el pobre es lo más bajo de la sociedad, es el que menos potencia y poder tiene para cambiarlo nada, excepto a través de su decisión política, que está manipulada por los medios de comunicación que son afines a los corruptos, son afines a los saqueadores. O sea, todos los poderes mediáticos no son afines a los intereses de la gran mayoría del pueblo, que sufre las consecuencias. Entonces es una madeja de corruptos tan expandida y tan rigurosamente estructurada que uno sabe que no le va a alcanzar lo que a uno le queda de resto de vida para cambiar nada. Pero no por eso, justamente, porque uno dice, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Soy una aguja en un pajal, o sea, una gota de agua en el mar. Solamente dejar un testimonio, y es relativamente intrascendente. ¿Qué testimonio te puede dejar un tipo, un youtuber, como dicen en Bendita, de Beto Casella? ¿Qué testimonio que realmente haga la diferencia
Fíjate vos, ahora por ejemplo viene una nueva opción de gobierno. Esto va a terminar, no se me llega a la imaginación que esta gente, con los trucos mágicos que pudieran hacer, se prolongue su gobierno. Es imposible. O sea, no hay, bajo un raciocinio más o menos consensuado, no hay posibilidad de que esta gente llegue a tener ni, qué sé yo, ni el 50% de los votos que obtuvo en el gobierno. Sin embargo, debido a la corrupción, porque eso es muy posible que a lo mejor siguen campantes. Entonces uno dice, bueno, busca la dirigencia de uno, porque nosotros sabemos quiénes son y a quiénes representan. O sea, la corrupción empieza con Rivadavia en la Argentina. Fíjate vos, mirá que si hace años, ¿no? 200 y pico de años, cuando da en garantía el empréstito que le dan Berin y no sé cuánto, no sé qué, y pone como garantía, le exige, mirá vos, ya entonces le exigen que garantice con la tierra, o sea, con el patrimonio nacional, con el territorio. Es el famoso enfiteusis. La enfiteusis fue eso. Entonces desde entonces arranca la corrupción y se ha ido corporizando en la medida que el tiempo ha avanzado, se ha ido más, más sofisticada. Pero los corruptos son iguales. Todos esos grandes emprendimientos privados que vos ves en la Argentina, generalmente, por ejemplo, por decirte algo, Puerto Madero, es todo corrupción. O sea, no hay una inversión genuina de alguien que sean capitales del mundo que vengan a invertir a Puerto Madero. ¿Cuál sería el destino de ese millones si no es de los propios argentinos que han fugado la divisa y que ahora la ingresan como empréstito? Entonces cuando vos ves toda esa maraña, y aunque a lo mejor haya gente honesta, o por lo menos sentimentalmente honesta, porque la realidad no son honestos, porque son multimillonarios, o sea, son multimillonarios, y han manejado multimillonarias fortunas. Entonces, yo no sé cómo poder justificarlo de alguna forma. Uno tiene que convivir con ellos, porque desgraciadamente hay que convivir con ellos, pero no porque uno ignore eso, no te creas, uno no ignora nada, pero ¿con qué te quedás? Porque uno te dice, bueno, muy bien, todos, ¿y yo con qué me quedo? Yo que soy un piojoso que no puedo tomarme un avión y hacer un viaje, voy a cambiarlo. Es una ingenuidad demasiado grande. Pero como la maquinaria está tan como un reloj ya montada psicológicamente, digo, es por osmosis que se multiplica la corrupción argentina. Y entonces uno dice, bueno, ¿puede un gobierno ingresar con la claridad meridiana de limpiar todo eso? ¿Puede alguien prometer que va a ser un gobierno y que va a eliminar la corrupción donde son corruptos desde los más altos poderes de la justicia, la prensa, los medios de comunicación, todas las instituciones, toda institución hay que aceitar para lograr un sello, para que un papel te lo pasen de una oficina a la otra, tenés que pagar. Pero ya está institucionalizado eso, o sea que nadie, lo único que preguntan es cuánto es. Lo único que discuten no es la corrupción, sino el costo. ¿Cuánto cuesta mover un papel de una oficina a otra? Pues eso es lo que... No saben que, sí lo saben, que el pasar de un papel de una oficina a otra, ese peaje tiene un costo. Imagínate vos en los grandes estrados del poder donde
por ejemplo, el costo ese, por ejemplo, ese que una oficina cualquiera, oficina del gobierno, o sea, una institución gubernamental, manda a hacer, qué sé yo, papelería y ahí ya hay corrupción. O sea, el tipo que ordena, el que ordena, o sea, es un grupito siempre, en todas las instituciones, deciden con quién van a ejercitar el mecanismo de la corrupción. Si yo te doy toda la impresión de todos estos libros, por ejemplo, o de toda esta papelería, o de todos estos folletos, todo esto no te lo dicen en el frente. Es decir, como ya está institucionalizado, hermano, que no sé cuánto, entonces ya el que va a recibir el trabajo, la orden, él es el que ofrece la corrupción. Ya ni siquiera el corrupto pide corrupción, pide su parte, sino que ya está tan institucionalizado el tema este que si eligen una imprenta, por ejemplo, para imprimir papeles oficiales de lo que sea, ya el dueño de la imprenta tiene designado un 15, un 20% de sobreprecio para la mordida. Ahora, la ingenuidad sería si vos creés que la mordida es ese grupito de 3 o 4, no. Eso sigue hasta la primera medida. No hay un solo ministro que no haya agarrado un toco en la impresión de libros, en la compra de libros, en la compra de papeles, en la compra de lápiz, en la compra de goma, en la compra de chinches, de clips. Fíjate vos, ahí en lo más bajo, por no decirte en las municipalidades, por no decirte en los pueblos, en las delegaciones municipales, todo es corrupción. Directa o indirectamente, en algún pase de esos pases queda plata aparte, o sea, el Estado paralelo, ese fantasma que actúa sobre todo el movimiento de la dirigencia nacional. Si en la municipalidad o en un pueblo está la corrupción, eso tremola hasta la obra de la gran infraestructura. Y ahí intervienen todos, empresarios, políticos, candidatos, periodistas, parientes, el que lleva el agua, todo el mundo está prendido. Es decir, hay una cantidad de obras que no se han realizado, una cantidad de obras que se adeuda el país porque no ha sido posible canalizar la corrupción. Y hay una cantidad de obras que se han hecho al pedo. Y hay cantidad de obras que se han hecho que han costado millones de dólares y que todavía no se han terminado. Y que cuesta más, ya está gastado más en la corrupción que en la construcción de la obra. Todo esto no lo sabe, no lo ignora nadie. No te creas que te estoy trayendo una noticia que vos te vas a espantar. Lo que nosotros queremos, el pueblo, quisiéramos, es que por lo menos menguara, no te digo el 100%, sino el 50%. Pero te hablo de una parte nomás de obras y públicas, te pudiera hablar de medicamentos, te pudiera hablar de compra de equipos, te pudiera hablar de permisos, te pudiera hablar de concesiones, te pudiera hablar de impuestos, en fin, donde tocaras o donde se te ocurriera averiguar una actitud de un funcionario público, detrás de alguno de esos está un costo paralelo. O sea, calcularle entre pitos y flautas cualquier cosa que opera en el Estado argentino tiene un 25% de costo adicional. O sea, está secuestrado el poder del Estado, secuestrado en un delito permanente. Y entonces todo eso vos llegás, por ejemplo, vos le vas a un funcionario importante, que es amigo tuyo, que es amigo, que vos te hiciste amigo, o compraste, o en fin.
y vos le decís, che, pero habría que hacer tal cosa. Esto sería necesario, porque mira la demanda, la pobreza que hay, y lo primero que te va a decir el funcionario, porque a él, de arriba de él hay alguien que le ha ordenado, vos tenés bandera blanca para hacer negocio, pero a ver cuánto queda. Y te dice, ¿de a cómo? ¿O cuánto hay en eso? Y entonces si vos decís, bueno, che, habrá un 10%, no alcanza eso. 10% no circula, el hombre de la esquina, necesitamos por lo menos un 30%. Y hay una cantidad enorme de obras que no se han hecho por eso. O sea, todo esto de las inundaciones, que vos ves, el gran problema hidráulico del país, en toda la República Argentina, incluso en los desmontes hay corrupción. Porque para desmontar hay leyes que prohíben desmontar. Y sin embargo ves que han desmontado miles de hectáreas. ¿Cómo pueden haber desmontado? Pero te puedo decir, por ejemplo, hay una cantidad de miles de estacionamientos que empezaron como estacionamientos clandestinos en la ciudad de Buenos Aires. Compraba un tipo una casa y compraba la casa de al lado. Y dejaba toda la fachada del frente y tiraba todo lo de dentro y hacía un estacionamiento y entraba por un portón del garaje, entraba 200 autos en el estacionamiento. Y eran dos casas aparentemente de afuera. En el transcurso de 2 o 3 años se trabajaba con los empleados municipales, se cambiaban las ordenanzas, no sé qué, de repente atrasaban las fechas, de repente había un garaje instalado oficialmente en el centro de Buenos Aires, en lugares de Palermo, porque yo conozco eso. Es decir, te estoy hablando con conocimiento de causa. Pero en todos los órdenes, compra de medicamentos, compra de útiles de colegio, compra de libros, compra de teléfono, autorización para instalar compañía, autorización de inversiones internacionales. Todo eso, hay corrupción en todos los órdenes de todo lo que se haga en el país. Un barco va a entrar, hay que pagar. Un barco va a salir, tiene que pagar, porque necesita un sello. Si no tiene ese sello, no sale el barco, no está aprobado. Y ese sello cuesta plata. En fin, donde mires, hay corrupción. Entonces vos te das cuenta que si el país está generalizado y aceptado eso, ¿cómo sacás eso? Por eso, pero vos decís, bueno, sabemos, che, ¿cuál es el problema? El problema es que alguien paga eso. Ese es el problema. Que nadie te lo dice. El problema de todo eso es un gasto. Y es un gasto que alguien lo paga. Entonces, ¿quién lo paga? El más pobre. El más pobre lo paga. Por eso se ha ido aumentando la pobreza. O sea, la pobreza no es un misterio que es un mal endémico que vino por la imparvención de la salubridad o de la moralidad o de una iglesia. No, el problema, el resultado de toda esa línea de corrupción en todo el Estado es 25% de gente pobre, de los cuales el 15% está en extrema pobreza, el 5, 6 o el 10% o más, quién sabe. Ahora, vos me dirás, bueno, ¿y no se puede revertir eso? Bajo ningún punto de vista lo vas a revertir. Si vos no revertís la pobreza desde la cúpula. ¿Y eso cómo se come? Eso tiene que ser un gobierno de mayorías absolutas, con gente honesta y patriota. ¿Y de dónde están? ¿A dónde están? En fin, yo quería hoy traerte esto porque es una cosa que, además de ser una vergüenza moral, es una indignidad de nuestro país. Y la desgracia de nuestro país no está en que el país no produce por su riqueza y que la gente que trabaja no trabaja, que son todos los argentinos vagos. El problema de nuestra desgracia como país y que hemos llegado a tener un país marginal y marginado no es de la gente, no es de que la gente sea vaga y no trabaja.
La gente es una de las gentes más trabajadoras ilustradas en nivel cultural de clase media y clase baja incluso. Pero los corruptos han sido los que han llevado a esta desgracia. Nosotros no tenemos posibilidad de ingresar en un aspecto, porque vos te das cuenta que hemos venido hablando de este tema, directa o indirectamente. Sin embargo, vos ves que los medios de comunicación no se dan por enterados, porque ellos están en eso. Entonces, ellos no van a fomentar a alguien que denuncie lo que ellos hacen. Y todos los medios de comunicación y todos los periodistas están en esto. Todos, sin excepción. Vos me dirás, si fulano en algún lugar le están untando los resortes. Generalizado. Entonces lo que hay que hacer, o que habría que hacer, es cambiar la mentalidad de la población. Y eso se cambia elevando el nivel cultural. Por eso lo que menos le interesa a los gobiernos es elevar el nivel cultural de la población. Por eso vos inexplicablemente ves que una de las constantes por años es el problema con los maestros. Vos decís, ¿cómo? Justamente los maestros todos los años tienen el mismo problema. Y sí, porque el mismo problema obedece a un resultado que va a producir. Mientras más brutos e ignorantes haya, más gente propensa a corromperse hay. La moral y la dignidad parten de la educación. La moral se adquiere a partir de la educación. No le vas a pedir moralidad a un analfabeto que está marginado socialmente. Porque además de tener escasos niveles culturales, está jodido económicamente y sin posibilidad de insertarse en nada porque no está preparado. O sea, no es que es un pobre diablo infeliz y un idiota, no, es que no han sido preparados. ¿Dónde están las escuelas que integren a la sociedad marginal? Decime, todas las villas miserias que hay rodeando todas las ciudades de la Argentina. Hay miles y miles de niños, de 0 años a 15 años. ¿Hay alguna organización desde el Estado que prevea la educación de esa juventud? Nadie sabe nada de nada. Lo único que sale es salir a cartonear, nada más. Pero pobrecitos no tienen otra, porque ellos son víctimas. No es que son deshonestos por nacimiento, ellos son víctimas de los que se han hecho y se harán millonarios. O sea, son unos delincuentes. La corrupción no es que se hicieron ricos y que se llevaron millones de dólares al exterior y que los trajeron como empréstito y que hicieron grandes edificios. No, son corruptos porque son unos delincuentes que producen el daño tan horrendo y trágico de un país como el nuestro, que tiene enormes riquezas. Todo está concesionado por arreglo. Vos lo sabés esto, no te estoy trayendo nada. Lo único que estoy es recordando y conversando con los amigos, porque a ver si entre todos pensamos cómo lo sacamos al país del barranco. Porque estamos en el barranco. Como dicen los mexicanos, hay que sacar el buey de la barranca. Y este es un trabajo que tenemos que hacerlo entre todos. Pero no esperes que los que están en el poder lo van a hacer, porque los que están en el poder se están beneficiando. Son unos marginados mentales los que llegan al gobierno, en todos los órdenes. Y ahora vos ves que andan buscando armarse para seguir la joda. No andan buscando llegar al gobierno para limpiar todo esto, esta porquería que nos tiene tan humilladamente marginados. En fin, hoy es un domingo acá lluvioso, no he podido salir. Yo sé que no te estoy aportando ninguna novedad. Vos lo sabías esto. Y vos me estarás preguntando, bueno, ¿y vos qué se te ocurre? Y yo te digo, todo lo que se me ocurra a mí es lo mismo que se te ocurre a vos. No te creas que yo soy distinto a vos. Lo mismo que se me puede ocurrir a mí se te ha ocurrido a vos 1000 veces, y además vos que estás en el terreno, en el campo donde se producen estas desgracias.
Entonces sí, tenemos nosotros que tomar una iniciativa distinta. Primero tenemos que sacar a las que están tan jodidos de esa pobreza. Y te digo de verdad, todo lo que intentes, va a haber gente que va a estar en contra. Porque si nosotros primero no integramos a esos que están tan jodidos, no los podemos esperar que ellos piensen estas cosas y sobre todo, no solo que las piensen, sino que las entiendan y tomen una decisión adulta para eliminar este problema. Porque esto no se va a mejorar, esto tiende a empeorarse. Es decir, este problema del gobierno paralelo, de la corrupción, nos va a llevar a mayor marginación y a mayor enajenamiento del gobierno y del Estado y del país en general. O sea, nos vamos a quedar sin país. Ya hemos perdido por la corrupción, no porque hemos hecho malos negocios, sino por la corrupción de los corruptos, el 80% del país. Nos queda un 20% que administrar la pobreza. Pero el día que encuentren una máquina o una computadora que pueda administrar la pobreza, nosotros tenemos que exiliarnos de la Argentina. Entonces, todo esto te lo traigo hoy como un presente griego, para que lo pienses y para que lo empecemos a entender, porque a lo mejor los que tienen la solución de todo esto somos nosotros, ¿eh? ¿Quién te dice que nosotros seamos los que realmente tenemos la solución de todo esto? Por eso tenemos tantos enemigos. O sea, no, los enemigos no son gratis, por algo son enemigos. Una cosa es ser adversario, que pueden tener ideas distintas o ideales distintos, y otra cosa son enemigos, porque o te toleran o te quieren tener allá tirado en el abismo. Está jodida la cosa, ¿eh? Está jodidísimo.